flotar las rocas? Soy Raquel y estoy aquí para resolver este misterio. Y es que hay muchísimos sitios donde se encuentran balsas de rocas flotando. Y esto suena un poco extraño de por sí. Bueno, vamos a puntualizar que la única roca que tiene capacidad de flotar es la pumita o la piedra pómez, como la conocemos habitualmente, que es una roca ígnea volcánica, esta de aquí. Como podéis ver, es ligera, es bastante porosa, se le notan por ahí los agujerillos que le llamamos los poros. Y es que puede flotar años hasta que se hunde, hasta que llega a hundirse. Y como decía, existen balsas de pumita que no deja de ser rocas que se van uniendo, flotando una con otra, con otra, con otra, que llegan a alcanzar varios kilómetros de longitud y que pueden desplazarse gracias a las corrientes marinas miles de kilómetros. Es muchísimo, una barbaridad. Esto supone un problema principalmente para la navegación, ya que pueden ser de este tamaño o pueden ser de tamaño más grande y claro, una roca así pequeñita se puede meter en los motores, en las hélices de los barcos y los destroza. Pero por contra tiene una gran influencia en la diseminación de especies vivas, porque son rocas ricas en nutrientes, porque al estar flotando durante mucho tiempo se crea un ecosistema sobre ellas y esto hace que junto con las corrientes y lo que se mueve disemina estas especies. Además, nos informan a los geólogos de erupciones marinas. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo puede ser que una roca ígnea, que se ha formado a partir de magma, que es volcánica, es decir, que se forma realmente, cristaliza cuando ya ha sido eyectada del cono magmático? ¿Cómo puede ser que flote tanto? Esto es algo que ha dado mucho de sí los geólogos y los científicos en general, especialmente los geólogos y los químicos, han estado mucho tiempo investigando sobre ello y es porque en esos poros, que pueden ser muy muy pequeños, queda gas atrapado. Aún no se sabe muy bien el porqué de este gas que queda ahí dentro, pero esto hace que al tener mayor gas y ese contacto con el agua se cree la tensión superficial que hace que floten. No sé si recordáis el típico insecto palo que flota en el agua, ¿no? Digamos que puede andar sobre el agua y no le ocurre nada, no se hunde, no se ahoga. Bueno, pues es la misma estructura química, es la misma imagen química que tenemos en el insecto que tenemos en estas rocas. Realmente es porque la tensión superficial se crea por una interacción de una fina capa de gas y agua. Entre ellos se pone una interacción que crea esta tensión que hace que no se hunda el insecto o la roca. Vale, pero el gas que tenemos en los poros, si los poros están abiertos, si yo veo los poros, vamos, fijaos en este poro de aquí, lo grande que es. Está abierto, ¿cómo si están interconectados? La porosidad, digamos, casi siempre está interconectada. ¿Cómo es que el gas no se escapa y se hunde en cuestión de unos segundos, unos minutos como mucho? Pues esa es la cuestión. Una de las explicaciones es que como los poros, aunque tiene esos grandes, tiene otros muy pequeñitos, que incluso algunos que no vemos, que son microscópicos, en esa condición de poro tan pequeño es donde va a ganar la partida el gas y por tanto la tensión superficial. Tenemos que tener en cuenta también que siempre existe una porosidad
que no está conectada, una porosidad interna, es decir, un hueco que se ha quedado con aire, pero ese hueco no tiene conexión con el exterior. ¿Vale? Otros, la conectada, como decíamos, sí, la conectada es un poro y que por un canal se une a otro poro, por un canal a otro poro, es decir, tenemos agujero grande, un espacio chiquitín, agujero grande. Pensad en las rocas kársticas, ¿vale? En las rocas calcáreas, el karst no deja de ser lo mismo. Cuando entramos en una cueva a ver estalactitas y estalagmitas, estamos viendo esa porosidad, en ese caso dada por una disolución y demás, en este caso de las rocas volcánicas es por la creación en sí de la roca, en aquel es por disolución, pero tenemos lo mismo, tenemos cavidades grandes y luego unos pasillos más estrechos hasta que llegamos a otra cavidad grande. Esa es la porosidad conectada, para que lo entendáis. Eso es lo que ocurre en la pumita, aunque siempre en mucha menor medida tenemos porosidad que no está conectada, que no podemos llegar a ella. ¿Cómo sabemos de su existencia? Por la mina delgada. Siempre se le hacen estudios de la mina delgada cuando cortamos la roca en una fina lámina de unas micras de espesor y vamos con níqueles paralelos, níqueles cruzados, ¿vale? Para ver las rocas y cómo se llenan. También podemos hacerlo por difracción de rayos X, como se han estudiado las pumitas, para llegar a la conclusión del gas. Aún así, tenemos otra serie de materiales y de formas de estudiar las rocas que pueden darnos más información. En este caso, en los estudios se han unido las características de la roca con todos los materiales y muestras que han podido sacarse y se han hecho difracción de rayos X, microscopio óptico, microscopio de barrido, que es otro tipo de microscopio donde hacemos la roca, hacemos un cuadradito de ella, sacamos un cuadradito y la metemos para ver en tridimensión cómo es la roca. Y como se ha obtenido una cantidad de datos tremenda, lo que se ha hecho es pasar a usar programas matemáticos para ir diferenciando todos esos datos que se tienen y obtener algo más concreto, porque el volumen de datos es tan grande que solo programas matemáticos pueden o tienen la capacidad de gestionar toda esa cantidad de datos. ¿Y qué pasa con las erupciones marinas? Porque si estas balsas de pumitas recorren tantos kilómetros, ¿cómo nos pueden dar información? Bueno, pues lo primero es porque veremos que las pumitas no son de este tamaño o de tamaño pelota de golf, sino que son bastante más grandes. En general vamos a tener pumitas del tamaño de manzanas, para que nos hagamos una idea. Las erupciones marinas en sí son difíciles de rastrear y es que además entran en erupción de una forma totalmente distinta a los terrestres, lo cual es bastante difícil indicar o saber cuándo va a haber una erupción marina. Sí que en los volcanes terrestres podemos monitorizarlos y tenerlos un poco controlados y tenemos una serie de características que podemos ver, es decir, podemos ver si expulsan gases, podemos verlo, olerlo o ver el comportamiento de los animales, ya sabéis. Podemos también observar o monitorizar los terremotos, si hay un enjambre sísmico, como pasó en La Palma. Podemos estas cosas. Pero en una erupción marina, a menos que sea muy cercana a costa y que tengamos cierto material en costa, por ejemplo, cuando pasó la erupción en Togoro, en el Hierro, tenemos que son islas volcánicas, que tenemos ya un material en tierra preparado para captar esa información sísmica, movimiento del terreno. Ya sabéis que cuando va a haber una erupción puede haber un poco de levantamiento del terreno y después una relajación. Todo este material lo obteníamos, entonces fue más fácil. Pero si es una zona donde no está cerca de costa, los materiales que tenemos en costa para recibirlo no nos lo van a captar.
y como digo, entran en erupción de una forma distinta. Entonces, ver esas balsas de pumitas y gracias a las corrientes poder establecer desde dónde se han movido aproximadamente nos va a llevar mucho más rápido a conocer esa erupción submarina. Incluso podríamos detectarla en el momento. Así que las sociedades geológicas del mundo piden colaboración ciudadana para estas cosas. Y es que si coges un vuelo para irte de vacaciones, por ejemplo, estás mirando por la ventana y de repente ves como una isla flotando que no te cuadra, que no debería estar ahí, porque en el mapita donde te pone por dónde va el avión no marca nada, porque tiene un color muy clarito, son como montañas todas juntas, una sobre otra, no tiene mucho relieve, apúntalo, haz una foto y cuando llegues a tierra ponte en contacto con tu colectivo geológico de referencia. En España, Sociedad Geológica Española o el Instituto Geológico y Minero de España, el IGME o la SGE, que están en todas las redes sociales y que seguramente si les posteáis la foto, les comentáis, lo he visto aproximadamente entre este sitio y este sitio, tal, os lo van a agradecer y van a usar esos datos para una investigación seguramente. Así que estarás colaborando con la ciencia y con ese conocimiento de erupciones submarinas. Desde aquí, animarte siempre y como digo, estemos donde estemos, hay que ponerse las gafas de geólogo, de biólogo y ir preguntándose un poco por qué estamos donde estamos y qué hay a nuestro alrededor. Espero que te haya gustado esta curiosidad de si flotan las rocas o no flotan y el caso de la pumita. Ya os digo que todavía sigue en estudio muchísimo, tanto por parte estadounidense como parte europea principalmente, sobre el estudio sobre la tensión superficial en la pumita. Incluso una curiosidad más, y es que para estudiarlas, claro, muchas veces las tienen en agua y monitorizan su comportamiento día y noche en vídeo, con mediciones y demás. Y se ha observado que varias rocas de cierto tamaño, ya un tamaño bastante grande, no esto pequeñito, llega un punto en el que tienen un comportamiento de que por la noche se hunden un poquito y permanecen bajo la superficie del agua, totalmente cubiertas, y de día vuelven a salir y están de la superficie hacia arriba, es decir, flotando. Es un comportamiento bastante extraño, al que todavía no tenemos respuesta. Quizá alguno de vuestros alumnos sea quien nos dé esa respuesta geológica.